Sound Readers nace vinculado a un centro cultural que está en Madrid, que muchos conoceréis, que es el Matadero de Madrid. Un lugar que nos resultaba muy interesante porque, obviamente, representaba muy bien un concepto que a nosotros nos parece muy apropiado, que es el de palimpsesto, tal como lo entiende Andreas Huyssen. Sabéis que los palimpsestos son esta especie de manuscritos en los que podemos apreciar las huellas de textos que se han escrito antes, pero que han sido borradas, ¿no? Entonces, como dice Andreas Huyssen, la ciudad es una especie de enorme palimpsesto y deberíamos leerlo como tal, ¿no? Debemos leer el espacio... ¿Se me oye? Es que ahora mismo como que no me oigo, pero bueno. Debemos leer el espacio urbano como, pues eso, como una mezcla del espacio del presente, en el que están también las huellas del pasado y en el que están, de alguna manera, sus ausencias, aunque suene un poco contradictorio. Por eso os había puesto antes la foto esta de Santos Lluvero, de un trabajador del Matadero, y lo que es ahora Matadero como centro de cultura contemporánea, como por ejemplo lo que es la Plaza del Matadero, que después vamos a escuchar algunos de sus usos. Y voy a poneros también esta cita de Huyssen, ¿no? Donde habla de esta idea de cómo se funden pasado, presente, ausencias y heterotopías. Sound Readers, pues eso, nació como un colectivo interdisciplinar, pues eso, historiadores del arte, músicos, diseñadores, que lo que queríamos era aproximarnos al concepto de memoria urbana, pero pues en la estela de los sound studies o de los aural studies, pues haciéndolo principalmente desde el sonido. Esta diapo que veis aquí es de Escoitar, que era uno de los referentes que teníamos cuando empezamos. No sé si los conocéis. Escoitar hicieron un trabajo muy interesante sobre los paisajes sonoros como patrimonio inmaterial y para ello se apoyaban además en mapas accesibles online. Entonces, para nosotros ese era uno de los referentes que teníamos. De la misma manera que también era un referente otro colectivo de Los Ángeles que se llama Ultra Red, que os recomiendo que busquéis, que sobre todo trabajaba la cuestión de la escucha dentro de los procesos que articulan una comunidad. Teniendo esto en cuenta y teniendo también en cuenta que Matadero, aunque no oculta su pasado, es un palimpsesto bastante claro, pues decidimos desarrollar con la ayuda de Intermediae, que es una de las instituciones que pertenecen a Matadero Madrid, y también con el respaldo de las ayudas a la creación del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto que es Matadero Memoria Oral. Matadero Memoria Oral, de alguna manera, sienta las bases de otros proyectos que desarrollaríamos después, y en él pues pusimos en práctica una serie de técnicas que consideramos que son nuestro modus operandi, con las que también hemos abordado otros palimpsestos urbanos, como puedan ser el barrio de Lavapiés, aunque a una escala mucho menor, o la zona colonial de Santo Domingo, de la República Dominicana, que por eso os pongo esta captura de pantalla. Pero como esto es un encuentro de patrimonio industrial, vamos a ceñirnos a Matadero Memoria Oral, ¿vale? Para hablar de Matadero, claro, hay que hablar de la zona donde está Matadero. Es decir, nos interesaba lo que había pasado en Matadero, pero era imposible olvidar el distrito en el que está enmarcado el Matadero Municipal, que ahora es un centro de arte. Es el distrito de Arganzuela, que no sé si conoceréis, es un distrito que tuvo un pasado industrial muy fuerte, hasta los años 60, en que la zona deja de ser la periferia madrileña y tiene que pues desplazarse a la nueva periferia. Y que este proceso además coincidirá con el declive del propio Matadero. El Matadero había arrancado su vida en el año 24, 1924, y sería clausurado pues en el año 96, después de un proceso de desmantelamiento progresivo. Algo que también le ocurrió al mercado de frutas y verduras, que está en el barrio de Legazpi, porque digamos que el marco es el distrito de Arganzuela, pero Matadero está ahí entre el barrio de Chopera y el barrio de Legazpi. El barrio de Chopera, que es muy interesante porque en él además estaban las viviendas del Pico del Pañuelo, que es una colonia que es uno de los ejemplos, uno de los primeros ejemplos de vivienda obrera en España, albergando casi 1.500 viviendas que estaban destinadas a los trabajadores del Matadero. Entonces, nosotros queríamos centrarnos sobre todo en qué había pasado, ¿no?,
en estos espacios alrededor de Matadero y dentro del propio Matadero, entre los años que van, sobre todo desde la posguerra hasta casi nuestros días. Porque, bueno, ahora os explicaré por qué nos ceñimos a ese periodo. La cuestión era que nosotros teníamos, pues eso, el dilema de cómo nos aproximamos a este continuo flujo de transformaciones experimentadas en este palimpsesto en particular a través del sonido. Y inicialmente, pues, en el proceso de exploración del territorio, pues, nos dedicamos a hacer grabaciones de campo en los espacios, como por ejemplo en esta diapositiva, donde estamos en una de las naves del Matadero, la nave 16, donde solía haber como también mercado de ganado. Y nada, empezamos a hacer grabaciones de los espacios con las cuales nuestro compañero Pablo Costa, que es músico y es diseñador sonoro, pero que también había sido trabajador de un matadero en Holanda y que, bueno, esto como anécdota, pero bueno, hay un artículo muy interesante, no académico, contando su experiencia de una manera casi de periodista gonzo que creo que, bueno, estaría muy bien recuperarlo, pero bueno, no es el momento. El caso es que Pablo pues diseñó una serie de piezas que de alguna manera se inspiraban en los usos de estas naves o que bien jugaban con sus propiedades acústicas, porque de alguna manera lo que hacíamos era grabar, componer con estas grabaciones y después reproducir esas grabaciones a un volumen bastante alto para activar, bueno, ciertas cuestiones como la resonancia y tal. Y se pueden escuchar en la web de la que os hablaré más tarde, en la la sección de piezas sonoras. Pero, sin embargo, bueno, pues consideramos que esto pues, seguía sin contar todo lo que estábamos buscando. Y para ello fue muy importante la influencia de dos contribuciones teóricas que de alguna manera sí que definen lo que va a ser nuestra manera de trabajar. Una de ellas es el trabajo de Toby Butler, autor de un proyecto que se llama Memoryscape. Memoryscape, entenderlo como algo así como paisaje de la memoria. Y Butler es un geógrafo urbano que intenta de alguna manera integrar pues, prácticas propias del arte contemporáneo, de la historia oral y con la intención de crear una suerte de audioguías que permiten descubrir o redescubrir ciertas partes de Londres. En este caso, Memoryscape sobre todo se empezó a centrar en el caso de las transformaciones de los dockers, de los muelles que estaban experimentando a mediados de los 2000 a lo largo del río Támesis, ¿no? Y bueno, pues Butler utilizaba entrevistas de archivos de historia oral, entrevistas realizadas por él mismo e incluso digamos que narraciones donde él pues, introducía un poco estos puntos en estos audio itinerarios descargables, además, en MP3, que iban acompañados de un mapa. Él lo hacía porque realmente consideraba que este caminar el paisaje permitía de alguna manera crear vínculos con el paisaje y permitía también de alguna manera contribuir a un sentimiento de comunidad. Me he pasado, me parece. Ah, no. No, voy bien. Entonces, esto nos llevó a que Sound Readers empezáramos a plantear hacer entrevistas paseando con los entrevistados. Es decir, y lo veréis luego en la web, íbamos con los entrevistados e íbamos a los puntos donde ellos nos llevaban a hablar de lo que había pasado allí o lo que habían vivido allí o cómo se había transformado ese punto. Esto nos llevaba también a que nos dimos cuenta que podíamos convertir Matadero y el barrio de Arganzuela en una especie de pieza site-specific gigantesca. Y también nos ayudó mucho un texto de Isobel Anderson, donde ella hacía, Isobel Anderson trabaja sobre todo en el mundo del arte sonoro, pero lo interesante es que ella defendía ella promovía una reivindicación del storytelling, de la narración de historias en el mundo del arte sonoro, que normalmente, quitando Janet Cardiff y cosas así, no suele ser tan habitual. Y esto, lo interesante, es que
para ella pues permitía entrar en una especie de escucha productiva, es decir, que el oyente se implicaba con las historias que estaba escuchando y de alguna manera esto permitía pues percibir el espacio de otra manera, convertir el espacio en lugar y como ponía en la diapositiva anterior, que me la he saltado, ver otros paisajes en el paisaje que estamos caminando. Es decir, de alguna manera, y es lo que os voy a mostrar a continuación, si estamos paseando por Matadero y estamos escuchando historias sobre el Matadero, no vamos a estar viendo solamente lo que ocurre en un centro cultural, sino vamos a también visualizar lo que podía estar viviendo un matarife, un casquero o un mondonguero o incluso un familiar de un matarife de guardia. Aquí tenemos a una de las compañeras del colectivo, a Piluca, entrevistando a Ramón, que es un mondonguero. Es que lo digo porque parece que todo el mundo que trabaja en un matadero es un matarife y luego hay una serie de oficios, que eso es una cosa que nos interesa también mucho abordar, saber qué hacía cada quien. La cuestión es eso, que empezamos a buscar a vecinos del barrio, que llevarán mucho tiempo allí, a antiguos trabajadores del matadero municipal, pero también a los actuales trabajadores culturales. Sobre todo porque nos interesaba un poco, a la hora de visualizarlo en el mapa, crear este contraste, ¿no? Que fuera una evidencia de cómo se había producido la transición de un sistema de producción, si se quiere, fordista, ¿no? Donde además, porque el matadero funcionaba casi como con ritmos de una cadena de montaje, a una nueva tipo de actividad mucho más, más basado en lo intelectual y menos en la destreza manual o en la fortaleza física. Ahí el resultado se puede ver en la web de Matadero Memoria Oral. Ahí tenéis lo que son distintos recorridos, distintos paseos, lo llamamos. Pero, como obviamente, si no habéis estado en Madrid nunca, habéis visitado Matadero y yo no os puedo tampoco traer Matadero aquí, son cosas que no se pueden, lo que vamos a hacer ahora es ver un vídeo donde hay entrevistas con vecinos y trabajadores con imágenes de lo que es Matadero y el barrio de la Colonia del Pañuelo. Lo digo que, técnicamente a lo mejor no es la cosa más maravillosa del mundo, pero lo utilizamos como recurso para que entendáis un poco toda esta cuestión que hablaba de Anderson y las historias site-specific, ¿vale? Voy a ponerlo y tiene subtítulos, así que lo digo por los compañeros y compañeras que no entiendan español o que lo entiendan, pero que obviamente no tienen por qué saber cómo alguien habla en Legazpi, que tiene un acento también particular. Pues también quiero que me digáis si se oye bien o no, para que esté un poco al loro, ¿vale? A ver. Y luego ya empezaron a arreglar las naves y empezaron a hacer cosas ahí. Eso ha sido a nivel de cuando se arregló el río. Eso puede ser hace 5, 6, 7 años. 7 años. Cuando se ha empezado a arreglar el río, juntamente con el Madrid Río, pues se hizo el este. Pues nosotros, lo que te iba a decir, yo tenía amiguetes aquí y entrábamos al matadero a jugar, por el matadero, por los corrales y tal. Y entonces había unos guardas jurados que nos echaban, claro, los chavales jugando y nos echaban fuera. El día Viernes Santo abrían el matadero para el público y entonces entraba todo el mundo del barrio a ver el matadero matar y tal, o sea, eran puertas abiertas el día Viernes Santo en el matadero. Lo dejaban entrar, pero yo me colaba no porque carne, tenía amiguetes y entraba. Y no mataban, en Viernes Santo no mataban. Sí, mataban, sí. Yo tengo entendido que abrían las puertas pero mataban, veían matar. Era Viernes Santo. Veían matar, Pablo, oye, veían matar. Yo veía yo he visto matar en Viernes Santo cochinos, he visto matar ovejas, he visto matar en el Viernes Santo. El Viernes Santo funcionaba trabajando, lo que para que era abierto al público. Sí,
Estaba completamente diferente, porque eso eran naves, ¿me entiendes? Que todo eran, como yo digo, matostes de grúas, que ahí enganchaban a las vacas, los mataban a mano derecha y luego a mano izquierda ahí los llevaban pues a secar, a tratar y todo. Pues todo a base de grúas y ganchos, yo me acuerdo de eso, eso sí que me acuerdo perfectamente, porque además bajaba, ya te digo, pero me gustaba verlos. Los agarramos para allá con los corderos y todo. Los cerdos para la parte de lo último. También los he visto matar a los cerdos, que yo me ponía muy nerviosa, porque pegaban unos berreos cuando los pinchaban y cuando luego los echaban al agua caliente. Entonces, ¿te gustaba ir a ver sí, pero el matadero? Pero decías que no te gustaba ir no me a gustaba llevar la comida a tu padre. a verlo comer a mi padre porque estaba todo llenito de sangre y de todo. Lógico, era su trabajo. Y mi madre me regañaba, esta niña tan asquerosona. Decía mi padre, no la regañes, si la da asco, ¿qué vamos a hacer? En el año 27 se empezaron a construir las casas de ahí, que era la colonia del Pico del Pañol. A partir del 33 ya empezó a venir a vivir gente ahí. Y ahí se ha vivido, pues mira, yo el piso que vivo era de mis abuelos. Así que... Porque ustedes llevan en el barrio de toda la vida. Yo 73 años, los que tengo. Y a mí me trajeron de meses. Al acabar la guerra, terminó la guerra el año 39 y en el 30 y 40 me trajeron a mí de Barcelona, que mis padres fueron allí a Barcelona por la guerra, y ya me trajeron aquí a vivir con mis abuelos. Mi madre se quedó viuda y entonces mis abuelos nos acogieron aquí en el En cuanto que venía el buen tiempo, en invierno no, porque claro, hace frío, pero cuando venía el buen tiempo, la gente ya se bajaba con una silla a la calle, estaban todos los portales abiertos, no como ahora, y la gente estaba allí charlando hasta las 2 o las 3 de la mañana, fácilmente en la puerta de casa, con sillas y los chavales jugando. Cuando se cansaban allí se ponían a charlar en grupo y todo eso. Eso sí eso estaba era extendido. Luego ahí el Jaime Coitador. Había muchos huertillos que la gente para comer. Ahí había una hondonada muy grande y empezaron cuando la emigración de los años 50 que venían de Extremadura, de Andalucía, empezaron a hacer chabolas y eso había todo lo que es el Jaime Conquistador con Chopera, todo eso eran chabolas, había una cantidad de chabolas, vivía mucha gente, bueno, todos los emigrantes venían de Extremadura a trabajar a Madrid, como no había dinero ni eso, pues hacían una chabolilla y ahí estaban, pero ahí, bueno. Lo que habré trabajado yo en este patio, madre mía. Aquí me he dejado yo la mitad de mi vida en este patio, pues... Veníamos, aparte de la matanza de aquí de Madrid, nos traían camiones de fuera, de Mataderos de Pozuelo, de Colmenar, y aquí nos lo descargábamos y ahí ya empezaba nuestra tarea. Solamente con descargar el camión ya tenías una paliza. Luego había que pasarlo dentro, elaborarlo y venderlo. Y lo que no se vendía, recogerlo y meterlo en cámaras. Para la mañana siguiente volverlo a sacar, para la venta, claro. Pero esto, desde la puerta principal hasta el final, esto es lo que se dice un matadero, ¿no? Pero era un matadero de animales y de chavales. Y los chavales nos mataban a trabajar. Claro, porque eso no era vivir, eso era esclavizarse. Eso era muy duro, muy duro. Se empezaba a las 7 de la mañana hasta que se acababa. Aquí no había hora. Cuando se acababa,
te ibas para tu casa. Ha habido meses y días que ha habido mucha matanza. Por ejemplo, han llegado a matarse a 500 vacas. Eso era muchísimo, eso era una exageración al día, al día. Terneras han matado muchas, 300 y pico, cuando en la época grande. Corderos han llegado a matar hasta 10.000 corderos. En la época buena, que era mayo, julio. Un día. En un día. Entrabas a las 7 de la mañana y te ibas a las 10 de la noche. Esto me imagino que ya os habéis hecho una idea más clara. De hecho, las entrevistas, que lo he olvidado comentar, es decir, no solamente eran entrevistas paseadas, sino que había, si no una estructura, sí que había una serie de bloques temáticos, ¿no? Que, como habéis podido comprobar, iban pues eso, desde el impacto de la guerra civil en la colonia. También nos interesaban mucho cuestiones vinculadas con el ocio y el tiempo libre, las relaciones entre trabajadores, también las transformaciones del paisaje urbano. Y bueno, más o menos todo esto está recogido en la web de Matadero Memoria Oral, que funciona con una doble ambición. Por un lado, ser un repositorio de todos estos materiales y, por otro lado, eso, funcionar como interfaz para los visitantes de Matadero, ¿no? Para que puedan escuchar estas historias site-specific. Incluso algunas, aunque hay que reconocer que no lo hicimos con todas, intentamos llevar a cabo una especie de etiquetado, ¿no? por temas, para que fuera más fácil la navegación, tanto para el curioso como para si se quiere, el investigador que quisiera ahondar más sobre alguna cuestión en concreto. Y nada, para poder escuchar estas historias como a través de la interfaz, pues además, aunque se puede utilizar un móvil con 3G y unos auriculares, pues durante un tiempo pusimos a disposición de quien lo necesitara unas tablets con unos auriculares, unas instrucciones, pero es verdad que no funcionaron tan bien como esperábamos. O sea, no es que no funcionaran, sino que la respuesta al final de la gente era muy curiosa, porque nos mandaban mails diciendo: queremos hacer la visita guiada. Es como, la puedes hacer tú solo. Pero bueno, el caso es que finalmente Matadero, o mejor dicho, Intermedia dentro de Matadero, cuando llegó el Festival de Patrimonio Urbano Madrid Otra Mirada, nos planteó hacer algo, ¿no? Una intervención. Y dijimos, bueno, pues vamos a darle el gusto así a la gente que busca la visita guiada, e hicimos algo híbrido entre el audio recorrido, ¿no? Que se puede escuchar en la web, y una visita, digamos, dinamizada por nosotros mismos. Creamos un nuevo audio recorrido que de alguna manera era como un grandes éxitos de todas las horas de material que había subidas en la web, de tal manera que fuera también más asequible, y lo circunscribimos espacialmente al propio Matadero, a las instalaciones de Matadero. Posteriormente, además, creamos uno para el barrio de Chopera y Legazpi, o sea que hicimos dos audios recorridos que de alguna manera son como introductorios para que el que no se quiera dar el palizón de escucharse las horas de grabación que hay ahí subidas. Y lo interesante es que nos dimos cuenta que cuando hacíamos estas visitas, la gente pues aportaba un montón de información, es decir, nos contaban cosas que no sabíamos, porque algunos de ellos eran vecinos, algunos de ellos eran familiares de antiguos trabajadores, otros eran trabajadores culturales que querían saber cómo había sido el propio espacio en el que estaban trabajando. Y fue bastante interesante y realmente de seguir abierto el proceso de recogida de datos y el proceso de entrevistas, pues podrían haber participado perfectamente. Lo cual nos hace pensar que este tipo de herramientas con una buena dinamización por parte de unos mediadores previamente formados, creo que es un instrumento bastante útil para una institución que quiera cortar distancias con sus públicos y que también quiera demostrar a la comunidad con la que comparte espacio, ¿no? pues que de alguna manera tienen un compromiso, ¿no? Y que no simplemente están allí como un pegote y tal. Y ya me quedan 3 minutos. Vuelvo a citar a Isobel Anderson y lo voy a hacer con una de mis grabaciones favoritas de Matadero Memoria Oral, sacada del paseo que dimos con Pedro, que es un matarife, y que hace una reflexión sobre lo que es la memoria, que creo que debemos, creo que merece la pena escucharla y pensar un poco sobre ella.
Bueno, esto es la web del proyecto de Santo Domingo, pero vamos a escuchar, además con este se cerraba el itinerario de Matadero. Yo prácticamente cuando dejé esto, pues se acabó un proceso de mi vida. Es más, que aquí cuando nos juntamos los 9-10, ahora pues cuando venimos otros hablamos del Matadero, pero si no, poquitas veces lo mencionamos, si no viene alguien a preguntarnos algo, poquitas veces lo mencionamos. Y qué duda cabe que ha sido nuestra vida. Y entonces... Parece ser que no nos gusta recordar esa vida, con eso te digo bastante. Por eso te iba a preguntar, porque muy pocos de vosotros habéis entrado en el Matadero ahora después de Ninguno. Y el rechazo ese a volver, ¿por qué crees que es tan compartido? No, rechazo a volver no. Es que tú piensas que hay procesos en la vida que se van cumpliendo con los años. Tú eres muy joven ahora, pero has tenido un proceso, que es la infancia, en el cual has ido a un colegio, no sé si has sido un colegio. Cuando pasas al instituto vas al mismo colegio o a otro colegio y vas cambiando. Y cuando vas al instituto, ¿qué te acuerdas del colegio? Si te preguntan, te acuerdas, pero si no te preguntan, no te acuerdas. Es un proceso que has dejado atrás. ¿Entiendes? Yo pasé en mi infancia de una manera, mi juventud ya, prácticamente en infancia trabajando, pero en la juventud aquí, llegó el proceso de la mili, te vas a la mili, acaba el proceso de la mili la dejas olvidas tu infancia, olvidas tu colegio, olvidas todo. Pero ¿qué ocurre? Cuando vienen y te lo recuerdan, tú lo recuerdas. Yo ahora mismo te podía contar pues prácticamente los colegios que he ido, lo que he estudiado, dónde aprendí, dónde tal. Pero claro, es porque me lo preguntan y la memoria se te va allí. Pero si no, entonces memoriza, pero si no, los procesos tú lo vas arrinconando en tu memoria, lo vas arrinconando ahí. Y entonces, cuando tienes necesidad de ello, lo sacas. Esto lo grabarás, lo pasaréis a un CD o donde queráis pasarlo. Y durante unos meses os acordáis de ello y se lo enseñáis a la familia, a amigos, compañeros. Pues mira, este es el trabajo que he desarrollado, que he hecho. Pues mira, joder, pues este hombre habla bien, este hombre habla mal, mira, oye, pues está bien, tal. Pero tú el año que viene, por estas fechas, esto no te acuerdas. No, ni te acuerdas de nosotros, ni te acuerdas de nada. Pero si un día pasas por aquí y nos ves, oye, que yo fui el que... coño, pues ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Pero si no... Esa es la vida del ser humano. Menos mal que tenemos memoria. Menos mal. Yo digo que lo vas acumulando ahí, lo vas ahí amontonando y cuando lo necesitas vas sacando. Lo que pasa que, también el tiempo te hace olvidar muchas cosas.